Acá estamos. Vuelve. Hemos regresado Y raudamente. como nuestro croma lo indica, ha arrancado el segmento favorito de este búnker, de nuestra comunidad y Las de toda la nubes provincia de volvieron. Mendoza, que mira con mucha atención siempre esta parte del programa, que es Peronismo a cielo abierto. A ver, un segundo, Anita, habla, por favor. Hay Hola, un sí, un sí, duplicado. sí. No, Un, no la dos, tengo. tres. Yo no la tengo. Ah, listo, Sale. perfecto, perdón. Bien, perdón, la Anita está saliendo, se está escuchando. Estamos bien. Si Estamos, salgo como yo, decía, se puede seguir, si no, arrancando. no. Ah. Ahora sí te escuchamos, amiga. Estamos arrancando Peronismo a cielo abierto, el segmento estrella de este programa, con el que venimos ya discutiendo hace más de un año con distintos dirigentes, dirigentas y referentes del peronismo provincial. Yo estoy saltando solo porque necesitaba acomodarme al Yo medio. voy a producir en vivo, pero hay que cambiar el zócalo. Hay que cambiar el Iba a zócalo. mandar un mensaje, pero lo digo así porque esto es stream en Está bien, vivo. esto es stream en Poneme el vivo. zócalo, por favor. Sí, Pongamos peronismo cielo abierto en algún lugar. bien. Para poder presentar al compañero del día de hoy. Claro, bien, está en el otro. Bien, no importa. Estamos entonces ya con nuestro invitado de este PCA del día de hoy, el compañero Sergio Pichi Jiménez, secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza. ¿Cómo estás, Aquí Pichi? presente. Gracias por estar en este búnker. Bienvenido. No, gracias a ustedes. Un gusto y poder compartir, sobre todo, ahí Arrímate, está, arrímate un poquito. sobre todo Acércatelo vos si querés, no hay con- problema. con jóvenes. Bueno, gracias. Es un Gracias, Gracias por lo halago. Pichi. de jóvenes, la verdad. A esta altura de la vida me Me empieza a hacer mejora- halago. Me mejoró el lunes. No sabemos No. si estamos en la cima de la juventud o ya empezando a descender levemente. También la juventud es un estado de ánimo y cómo uno Total. afronta la vida. Pues vos Es- podés ser un joven biológicamente y viejo de viejo la de- cabeza. Te banco, ¿no? te banco, te espíritu. banco. Sí, sí, sí. Juventud anímica, entonces, es la que Sí. tenemos. ¿Cómo está Sergio en este lunes? Y mira, ¿Cómo va eso? estamos como, estamos muchos argentinos y argentinas que cómo haces para dividir lo personal de lo general. Mm. Qué difícil. Probablemente muchos compañeros están, yo ya hablo por nuestros compañeros bancarios, que hemos podido recomponer paritaria, que hemos podido resistir los embates del sector empresario, pero el mundo no es el metro cuadrado nuestro. Claro. Y después digo, la familia bien, la familia con salud, digo, estas cosas que yo cuando era Sí, pibe claro. escuchaba a mi abuela que decía, mientras haya salud, y decía, che, la abuela podría pedir otra cosa. Un poquito más. Otra cosa, ¿viste? Claro. Que no fuese tan... Y de ahora que tengo probablemente más años de cuando mi abuela decía esto, digo, cuánta razón tenía. Claro. Pero para cerrar la idea y cómo estoy en lo personal bien, y toda la noche me voy a acostar un poco preocupado por lo que veo, ¿no? Uno no debe ser indiferente a tanta gente que está sufriendo, ¿no? Contanos, Pichi, un poco cómo viene la agenda sindical. Empecemos por ahí, después vamos más a lo general mendocino, si les parece. Sí. ¿Cómo viene la agenda de la bancaria, la agenda sindical? Sabemos que hubo un paro no hace tanto, Ujú. muy convocado y acatado también Sí. en el sindicato. Y esto que comentás brevemente al principio, que decías, bueno, ha habido una recomposición, Ujú. han tenido una paritaria que ha sido para mejorar, aunque Ujú. sea poco. Contanos un poco cómo viene eso. Sí, mira, hoy lo que nosotros estamos viviendo es un aumento por inflación, aumento mensual por inflación. Lamentablemente no es una paritaria en donde vos vas en búsqueda de un aumento salarial. Un Claro. aumento salarial es Corrés de atrás, digamos. Sí, en todo caso, en el mejor de los casos empatás, y empatás en nuestro caso muy cercano, porque una vez que sabemos la inflación del mes anterior, corregimos ese porcentaje sobre Claro. el salario del mes corregido Claro. y lo cobramos a fin de mes. Entonces, digo, lo vamos llevando corto. Pero es un aumento por inflación, no Claro. un aumento, De mejora, un aumento claro. paritario. Supimos tener épocas en donde le ganábamos a la inflación y eso es recuperar porciones del salario histórico. Y hemos sido, lamentablemente, digo, por distintas razones, muchas organizaciones privilegian los puestos de laburo, privilegian la empleabilidad, digo, ¿no? Porque hay que estar sentado en los zapatos o con los zapatos puestos de los dirigentes o la zapatilla o la alpargata de los dirigentes gremiales. Pues a veces es muy fácil el cuestionamiento, ¿viste? Y nosotros recurrimos a una frase de nuestro secretario general que nuestros compañeros nos votan a nosotros y pretenden que el dirigente gremial sea lo más parecido al Che Guevara. Pero cuando esos compañeros van a votar la elección ordinaria,
votan a dirigentes muy parecidos a Donald Trump. Digo, entonces hay Ujú. una incompatibilidad entre lo que votan y después nosotros que tenemos, o la dirigencia gremial que tiene que defender los intereses de esos compañeros. Entonces, en lo meramente económico, salarial, hemos podido mantener el poder adquisitivo del salario, así hemos suscrito un acuerdo por el trimestre que termina en junio. Esto te garantiza lo que acabamos de decir, y después también hemos hecho una defensa de los puestos de laburo. Habida cuenta, en nuestro sector se nota mucho la cuestión tecnológica, la inteligencia artificial, digo, los algoritmos, toda esta cuestión. Y lo que nosotros estamos planteando como sindicato es la capacitación, la formación del compañero bancario, y discutir desde ese punto de vista o desde ese lugar con el sector empresario, porque en todo caso, y termino con esto, queremos ser parte de esa transformación y no la variable de ajuste de esa transformación. Claro. ¿Mm? Claro. Entonces, Qué complejo. en eso sí, muy complejo. En eso estamos, y también preocupados por el embate que en términos generales ahora me posiciono, digo, lo que acaba de pasar esta semana con insisten nuevamente con regular el derecho a huelga. Digo, esto ya estaba en el capítulo 4 del 70-23, que fue primero rechazado lo rechaza, y la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo lo declara inconstitucional. O sea, entendemos que la presentación que hizo CGT en el día de ayer va a merecer un trámite corto, porque apenas vean, es exactamente el mismo texto. Actividades esenciales, el 75% de garantizar el laburo. Ahí aparece una figura nueva, es las actividades trascendentales, que ahí están todas, desde el periodismo, bancario, digo, todas son trascendentales, el 50%. Entonces, entendemos que eso es muy jodido, porque nos quitan a los laburantes el uso de esta herramienta que es de última instancia. Perdón, para explicar un poco, lo que disfrazan con la esencialidad y la trascendentalidad de los puestos es que haya una guardia mínima de tanta gente atentando directamente contra la participación en la movilización. La eficacia de la medida. Claro. Que es un poco también lo que intentaron hacer con los docentes no sé si fue ya en mi ley, pero me acuerdo que querían declarar como esencial la educación, y no había otra, o sea, la curva gorila era esa, digamos, era la educación es esencial para nuestros hijos, los docentes en el aula, pero la contracara era que no podían salir, claro. No era mejorar el salario de nuestro compañero docente, no es mejorar la infraestructura, no es mejorar la cantidad de elementos para que nuestros pibes tengan igualdad, digo, y los pibes de la Sarmiento tengan lo mismo, los pibes de Joaquín Costa, es una escuelita muy chiquitita en La Valle, que somos padrinos, lo conversaba ayer con un amigo. Nosotros colaboramos con la escuela, es una escuelita muy chiquitita en el 15, camino a Lencón, una matrícula de 90, 100 pibes, y cuando fuimos abril, el año pasado, marzo-abril, nos dimos cuenta que había solo el mástil de la bandera nacional. Y hablando con los compañeros, ¿y por qué no, la bandera de Mendoza? No le dijimos nada a la directora, porque por ahí generábamos una expectativa, pero sí nos pusimos a laburar en eso. Y en octubre del año pasado, con una gestión que se hizo a través y con la Municipalidad de La Valle, los chicos de Joaquín Costa hoy tienen en el mástil de la bandera nacional y de la bandera de Mendoza. Digo, en una escuela del centro eso no es problema, digo, porque se lo pone, digo, pero allá me parece que esas son las cuestiones. Toma otro valor. Por supuesto, y la igualdad de oportunidades, digo, ¿no? Me parece que esto de que el Estado es el que equipara y posibilita que esos pibes tengan las mismas oportunidades que los pibes de la escuela Vergara, ¿no? Donde fueron mis hijos, ¿no? Claro. Yo quería retomar un poquito lo que abriste respecto a la dificultad de trasladar la discusión sindical a la política de la vida, ¿no? Como esto de, bueno, nos
votan a nosotros para defender sus derechos o para mejorar sus derechos como trabajadores y trabajadoras, ahora a la patronal o a quien, viste, cuando hay que votar al Estado, bueno, ese voto no es coherente de alguna manera en términos de proyecto político. Yo creo que, bueno, es una de las grandes discusiones de este momento, cómo viene la participación de los representados en los sindicatos, vamos a decir, en general, cómo venís viendo eso, en relación a la disputa más general con Milei, o con el Cornejo en este caso. O sea, lo traigo también por el paro, porque hubo buena participación, pero digo, ¿cuánto de eso es los mismos compañeros y compañeras poniéndole el cuerpo a la agenda nacional de alguna manera? ¿Y cuánto ves de cuáles son las dificultades y cuánto ves de posibilidad en transformar eso? Mira, nosotros los dirigentes sindicales, que también hacemos política, digo, la política gremial está muy ligada a la política partidaria, y lo que sí a lo mejor hemos fallado en no generar una agenda propia al movimiento obrero, como alguna vez la tuvo, ¿no? La referencia histórica, la falda, Vuelta Grande, los 26 puntos de Saúl Ubaldini, inclusive más reciente los 26, que después le agregaron un punto más a la Corriente Federal de Trabajadores, porque el punto que se agregaba tenía que ver con la participación de las mujeres y los compañeros de trabajadores de la economía informal. Me parece que el movimiento obrero tiene que discutir una agenda, y cuando llega el momento de sentarse con el sector político, el sector empresario, discutir la agenda nuestra, porque hoy discutimos la agenda del sector empresario, ¿no? Y nosotros tenemos que opinar sobre qué educación queremos, qué universidad queremos, qué salud queremos, cómo atendemos a nuestros adultos mayores. Son todos temas que tienen que estar en la modernidad en el laburo. Los laburantes no rehuimos a discutir productividad. Lo que no quieren discutir productividad son los empresarios. Entonces, me da la impresión que eso es una asignatura pendiente. No obstante esto, nosotros, y si querés me enfoco en la provincia de Mendoza, hay muchísimos dirigentes muy valiosos en la provincia de Mendoza, dirigentes que han sostenido la lucha contra el gobierno de Alfredo Cornejo. Yo recuerdo las dos marchas multitudinarias convocadas por el SUTE en reclamo de la necesidad y la agenda que tenía. Y ahí vos tenías dirigentes, la Cari, el Gustavo, son dirigentes de fuste, que después pasó el momento y ni siquiera fueron llamados como para preguntarle, che, ¿qué opinan ustedes de tal o cual cosa, ¿no? Hay si querés, una mezquindad del sector político para con los compañeros que por ahí ven en nosotros, los dirigentes gremiales, lo que le aportamos el espacio para hacer el acto, una movilización, aporten compañeros, claro. pero no te llaman para, en este caso sería armar la agenda que deberíamos tener los peronistas para volver a enamorar una provincia que tuvo 9 gobernadores peronistas. Aquellos que dicen, no, esta provincia no vota peronismo, no, déjate joder. Y cuando vos hacés la zaranda, probablemente quede en el tamiz, en la parte superior, la obra que han hecho los gobernadores peronistas. Los gobernadores peronistas. Entonces, no tenemos que tener la defensa baja. Me parece que tenemos orgullosos salir a decir cuál ha sido nuestra gestión al frente del Estado en la provincia de Mendoza. Pero más allá de esto, también un mensaje que tenga que ver con el hoy y, por supuesto, con una proyección de futuro para volver a encantar a esos mendocinos y mendocinas que se alejaron de nosotros. Me parece clave lo que decís, por ahí también para encuadrar, no sé si habrás visto algunas entrevistas de Peronismo Cielo Abierto, pero la idea de este espacio es poder conversar y dar una perspectiva peronista justamente a las discusiones que están habiendo en este momento en Mendoza en el peronismo. Me parece clave lo que decís de reivindicar las gestiones peronistas o algunas políticas de las últimas gestiones peronistas, pues si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién? Y en ese sentido, bueno, preguntarte acerca de este presente del peronismo. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu síntesis o tu diagnóstico?
te veíamos recién atento a la entrevista que estábamos haciendo con la Pato Fadel. Bueno, y por ahí que nos puedas contar eso, ¿qué ves en este momento del peronismo en Mendoza? Mira, esto que desarrollo no es mío, se lo escuché el sábado, tuvimos con los compañeros por una militancia unida, me parece que es o por un peronismo militante de Godoy Cruz, y tuvimos una charla, nos habían invitado a la Luisa Nasif, al Dani Ávila, estaba el Rolly Firmani, y el Rolly muy atinado decía a los efectos del diagnóstico, digo, hablas con los compañeros de la cámpora y te dicen, no, nosotros somos fantásticos, ¿viste? Y el problema no somos nosotros. Hablas con el sector de los intendentes y ellos te dicen, no, nosotros sí que somos los fantásticos. Digo, hablas con los dirigentes gremiales y te dicen, no, nosotros, lo bueno somos nosotros, no. Hablas con los movimientos sociales, o sea, no, ni esto, nosotros, digo, evidentemente le estamos errando como visco al mate, digo, ¿no? Ninguno tiene la verdad revelada y me parece que hay que trabajar para salir de ese magro 14, 18% de la última elección, pero me parece que se sale convocando a todos, y cuando digo a todos, ¿no? Porque todos me parece que podemos aportar para que esto, para dar, como dije recién, digo, para dar una señal a la sociedad. Si no estamos discutiendo, digo, ¿no? Y la sociedad lo percibe esto, digo, la sociedad si algo tiene ¿viste? No hay que subestimarla, ¿no? Total. Y después termina pasando lo que termina pasando. Y que nadie venga con el peronómetro, ¿viste? Estas cosas. Cada uno hizo lo que pudo, lo que creyó que estaba bien, está bien, bueno, demos vuelta a la página y planteemos lo que va a ser bueno, cuando sepamos cuándo va a ser la elección de medio término provincial. Ahora, perdón, y por sobre todo la del 27, la del 26, 27 de La octubre. ejecutiva, perdón claro. que te corté ahí, pero me quedé con algo. Digo, a primera vista y a lo que se ve, no se ve una discusión tan madura como vos la estás planteando en términos más de ideas, en términos más de cuál es el enemigo principal, dejémonos de las boludeces, vamos con los problemas más importantes, la gente la está pasando mal. Digo, pareciera que eso no alcanza para saldar la discusión interna, y como muy bien decís vos, todos se creen los mejores y los demás son todos los responsables y mariscales de la derrota. Hay un señalamiento permanente entre todos los sectores. Digo, ¿qué hace falta para que el debate se eleve la calidad, sea un debate más de ideas, no sea un debate de estar impugnando compañeros y compañeras? Digo, me daba risa incluso con la soltura que la Pato nombraba ciertas figuras y ciertas discusiones y ciertas cosas, porque digo, cuando tocamos un poco, hacemos doble clic y pinchamos un poco cuál es lo que zanja, aparecen rencillas, aparecen egoísmos, aparecen esto, ¿no? Digo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo salimos por arriba de todo eso? De los laberintos, salgamos por arriba, digo, claro, porque pero si no, no hay forma. Y bueno, me parece que tiene que ver por ahí. Así como te digo que nosotros, particularmente en el sindicato, ante un avance feroz que es la tecnología, la modernidad, digo, no, el sector bancario es el que más lo va a golpear la tecnología, no lo dicen, digo, ¿no? Y algunos periodistas, ¿viste? Se regocijan diciendo seguramente le va a costar mucho puesto de laburo, ¿no? Y claro, porque ahora está todo aplicaciones y claro, todo. Claro, digo, y nosotros tenemos nuestros argumentos para decirle que no es así, pero bueno, ante eso, ¿cuál fue? Y capacitarnos y formarnos para ser parte de la transformación y no la variable de ajuste. Me parece que aplicado a la política nosotros tenemos que salir con, no te digo muchas, 3 o 4 cosas. Digo, entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, ¿viste? Si minería sí o minería no. claro. Digo, vos vas a Malargüe y te dicen una cosa. Me tocó ser candidato en el 19 por el 4º distrito. Digo, y vos ibas a Malargüe y tenías que decir una cosa en función de lo que ellos creen que es su salida laboral, su desarrollo, el crecimiento. Ibas a Alvear y te dicen, el 4º distrito, Claro. ibas a Alvear y te decían, no me toquen el atuel, no me toquen. Y San Rafael pivoteaba, ¿viste? Entre medio de esas dos posiciones. Me parece, ahí tenés algo que nos tenemos que poner los pantalones y buscar una síntesis. Por supuesto, digo, me parece que hay mucho
mucha gente valiosa. Me tocó visitar al Diego Montón y su proyecto de la escuela campesina. Sí. Digo, ahí tenés una opción. Digo, esto me hace parecer mucho a lo de Juan Graboy cuando dice 1 millón de lotes con servicio. Digo, para solucionar el problema de 6 millones de necesidad de vivienda que tenemos los argentinos. Digo, Esas son las discusiones. es eso, digo, la educación, digo, la salud. En el tema laboral, nosotros hablamos mucho de reivindicación, ¿viste? De derecho, digo, pero hoy tenés, los registrados somos 6 millones y tenés mucho más de esos 6 millones de compañeros que no están registrados. Claro. Entonces a ese pibe, ¿qué le vas a hablar de aguinaldo, de vacaciones? Inclusive, y esto lo hemos hablado con algunos compañeros, un pibe de una plataforma, cuando te lleva a vos, que él sabe que vos sos laburante de X laburo, y vos estás gozando tus vacaciones, y el tipo cree que eso es un privilegio. Claro. ¿Por qué no Sí, lo tiene? corrieron Entonces, la vara a tal nivel que tener vacaciones es un privilegio. ¿Cómo un derecho. hacer para que ese universo de no registrado, que es mayor a los 6 palos de registrado, digo, tenerle un mensaje? Digo, vos tenés que tener un seguro, tenés que tener una obra social. Digo, si te caes, el problema no tiene que ser la pizza si llega tarde, es tu salud. Claro. ¿Viste? Todas esas cosas nosotros no fuimos de ese debate, se lo dejamos, y los fulanos estos, ¿viste? Sí, los han tomado las bueno, la reforma laboral dicen que es otra de las de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, digamos, de la nueva etapa. Tiene que ver con definitivamente instaurar, más allá de que ya está instaurada en los hechos macroeconómicos y de orden más general de la economía, instaurar la reforma laboral. ¿Cómo viene? Te quiero preguntar si están discutiendo esto hacia dentro del sindical, porque hacia afuera evidentemente no está siendo, incluso ahora, gobernando Milei, siendo oposición al peronismo, no veo que estemos discutiendo qué reforma laboral tenemos que hacer nosotros. Digo, porque la reforma laboral está claro que hay que hacerla. Estamos ¿no? años luz de esa discusión, pareciera. Sí. Yo es lo que decía recién, estoy totalmente de acuerdo. Le entregamos discusiones que la coparon ellos y la ganaron ellos. Sí, como que corremos atrás de su agenda. Claro. Digamos, ellos lo que imponen decíamos los temas, las narrativas, las políticas. Yo siempre me acuerdo lo que dice la Marisa acá, que a mí me quedó muy grabado, que es: entregamos discusiones y nos pusimos las defensivas frente a discusiones que nos proponían, y por el mero hecho nostálgico defensivo, decir, no toquen la educación pública, no toquen los jubilados, no toquen tal cosa, no nos animamos a abrir ni siquiera un debate en esos temas, y ellos avanzaron. Bueno, ¿no van a discutir? Bueno, Tungui, ¿sabes decreto. Justamente ayer, vuelvo con Cristina, pero que me parece que está bueno escuchar del discurso de ayer. Qué en el cuca que estás, por no, favor. pero digo, Anabela. en el sentido de que ella dijo, también tenemos que cambiar nuestra narrativa e imponer agendas y dejar de hablar de un Estado presente y empezar a hablar de un Estado eficiente. Sí. Exacto. Que es algo que está mucho en nuestro discurso peronista, el Estado presente. Bueno, pero ¿para qué? ¿Y cómo? Porque Sí, desde ¿qué ahí Estado? también nos corren con esto de las discusiones que no hemos podido dar. No, y la ineficiencia del Estado Exacto. en nuestros gobiernos también es algo que hemos discutido con muchos compañeros y compañeras. Cristina viene hablando un poco, tiene ahí como un término más político para nombrarlo, pero viene poniendo en la agenda. Ella intenta siempre, cada vez que habla, tirar para adelante algún eje, algún debate, pero también pienso esto, qué difícil se nos está haciendo el múltiple rol, porque siento que, o sea, ustedes son compañeros y compañeras, los sindicatos que luchan por los derechos de los trabajadores y que se sostienen, están en gestión, ¿no? En este momento ustedes son parte de la poca estructura afín, vamos a decir, a las ideas nacionales y populares, por no decir peronista, digo, no necesariamente todo es peronismo, siendo gestión y desplegando una política en la cual yo, por lo que veo, están muy solos también, en términos de programa político, de programa de futuro, porque si vos no podés discutir en algún ámbito, esto que vos decías, llevar al ámbito de la política algunas discusiones, si no podés discutir en algún ámbito de la política qué futuro le vas a dar a los trabajadores bancarios, es muy difícil hacer política. O sea, es muy difícil construir a futuro, por ejemplo, quiénes van a ser los nuevos dirigentes bancarios, digo, ¿no? Esa tarea que
la tienen todos los dirigentes, que es mientras son gestión, construir quienes van a conducir en el futuro, ¿no? Entonces, y así en la política también. Entonces se hace muy difícil hablar de futuro cuando los compañeros y compañeras que yo por lo menos siento, obviamente disentí, para eso quería charlarlo, qué difícil es verlos a ustedes en gestión tan en soledad y no, yo por lo menos no sentir que el peronismo representa lo que ustedes están peleando, no lo veo. O sea, me parece que son lo único peronistas, digamos, ¿entendés? Digo, no veo compañeros diciendo, bueno, sí, a los bancarios esto, a los docentes, que no sean los propios compañeros que están dando esa batalla, digo, ¿no? Es muy sectorial la discusión. Sí, mira, volvemos a caer algo que ya repetimos, digo, en la medida en que no generemos una agenda, y no es, digo, una agenda y es frase vacía, digo, ¿no? Cristina lo viene ya diciendo, esto, ¿te acuerdas cuando ella planteaba, siendo presidenta, la sintonía fina? Digo, era un poco apuntar a esto. Bueno, después vino el desastre de 11, creo que fue, bueno, y ahí medio que se desbarata todo eso, pero es cierto esto de la mala atención por ahí en los distintos, digo, a nosotros lo tengo que asumir, digo, muchas veces me junto con compañeros y me dicen, me trataron pa'l culo en el Banco Nación, y yo, créanme que donde voy, cuando hablo con los compañeros, le digo, tenemos que tratar bien, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios, el que viene al banco no viene ¿viste? De diversiones. Claro. Viene porque tiene un quilombo, ¿no? Entonces, y si vos lo atendés para el culo, y bueno, se va a ir del Banco Nación puteando, y mañana cuando salimos a buscar la firma para defender el banco, te va a decir, pero que lo privaticen. Digo, me parece que la eficacia, eso, mejorar, digo, todo eso debe ser parte de la agenda. Pero viste, perdón que te interrumpo, pero ahora estoy pensando que Cornejo, desde el 2016, cuando asume la gobernación, empieza con este discurso de hicimos eficiente al Estado del desastre, entre comillas, que había. Imagínate, 2016, estamos en el 2025 y nosotros estamos pensando en empezar con ese discurso. No. O sea, por eso digo que corremos de atrás con la imposición de las agendas, ya anclándolo más en Mendoza, digo. ¿Y en cuál tendría que ser la agenda peronista o el plan, al menos? Digo, por fuera de las discusiones y esperando que en algún momento esto se solucione. Lo primero, una cuestión de actitud. Digo, el peronismo nació para transformar. Digo, si Perón hubiera especulado, se hubiera hecho realidad la carta esta que le escribe Tandor Martín García a Eva, que le dice, viejita, salgo de acá y nos vamos para el sur. Qué sueño con irme a vivir a una isla. Claro, tranquilo, de tanto quilombo. Digo, y salió de ahí, fue el 17 de octubre, ¿no? Entonces yo creo que el peronismo debe dejar de ser una fuerza para meter el primer concejal o el primer diputado del primer distrito, pues ya ni siquiera metemos el primer diputado del tercero, ¿no? Tenemos que ser y ir a por la intendencia de todos los departamentos. Digo, primero eso, digo, mostrar que tenemos voluntad de querer cambiar la realidad de nuestro departamento y de nuestra provincia. Y a esa voluntad y deseo expreso, digo, recién hablaba la Patricia de aquellos tiempos. Yo tengo 62 años y entonces yo viví el proceso del 87 con Bordón gobernador. Inclusive en ese entonces yo vivía en San Rafael y yo pertenecía, por aquellos días las diferencias eran cromáticas. Yo pertenecía al color verde, Claro. allí después éramos azules, ¿viste? Y después aparecieron los naranja, y después en San Rafael aparecen los celeste y blanco, que es el Chicho Russo, y le gana a todos, ¿viste? Bueno, el Bordón aquel, previo al 87, recorre la provincia 2 o 3 veces diciendo que él quería ser gobernador. Cuando gobernaba Llaver, ¿viste? Y nadie pensaba seriamente, digo, no, pero el tipo tenía voluntad de ser gobernador. Digo, me parece que nos falta eso, ¿no? La voluntad de dirigente. El primer diputado nacional es una anécdota. Digo, lo que nosotros tenemos que trabajar hoy es para tener un candidato o candidata a gobernador en el 27 y generar la agenda otra vez, digo, relacionada con qué Mendoza queremos proyectar, cómo está en Mendoza, ¿viste? El agro, digo, vamos a cambiar el perfil productivo de Mendoza. Resulta que nosotros tenemos
potencialmente la mina de cobre más importante de este lado de la cordillera, que es la que está en Malargüe, digo que en términos geográficos está a la par de la mina del Gran Capitán se llama la mina más importante de Chile, que está a la altura de Malargüe. Mirá. Y si hay cobre de aquel lado, ponerle la firma que hay. Si no lo explotamos, un día van a aparecer, ¿viste? Ahí en la caverna de la Bruja van a aparecer por la otra punta algún chileno, ¿viste? Porque se está llevando. Digo, más allá de la chanza, digo, vos fíjate que ahí potencialmente tenés algo muy, muy, muy importante, pero lo que salió en los medios fue la mina de cobre que se descubrió, o la potencialidad en la provincia de San Juan. Bueno, todas esas cosas tienen que ser parte de nuestra agenda. Y cuando vos vas a hacer una agenda de vitivinicultura, y tenés que llamar a los compañeros del sindicato de SOEVA, y si tenés que hacer una agenda cultural, tenés que llamar a los compañeros del SUTE, y si querés una agenda de agentes financieros, y no tenés que llamar a los bancarios. Claro. Digo, no solo llamarnos para que le prestemos el subsuelo para que hagan el acto, ¿me entendés? Nosotros me parece que podemos aportar. Yo no te puedo hablar de Portezuelo del Viento, porque no tengo la formación, pero sí te puedo hablar alguito de lo que es la banca pública y el impacto que eso significa, y que es necesario poner un cajero automático en Jocolip o en La Pega o en Gustavo Andrés, para que los vecinos de la Valle tengan un lugar donde ir y no se tengan que tomar un micro para hacer una operación sencilla en un banco. Totalmente. ¿Me entendés? Y así cada uno puede aportar, pero si no tenemos la grandeza para aportar y lo único que discutimos es el primer concejal, estamos fritos. Ahora digo, es justamente en esa clave, ¿no? Decís, bueno, la discusión no puede ser el primer concejal o el primer candidato a diputado. Digo, en todo este cruce de discusiones y de, no sé si decirle chicanas, pero sí de críticas y argumento contra argumento que se vienen dando desde un lugar y del otro, un poco el lugar más, el esquema más representado por Anabel, hablando un poco de lo que fue este fin de semana, estos dos eventos que hubieron, donde quedó claramente delimitada una cancha, digamos, me parece. En el Mir, con los intendentes, qué sé yo, Anabel. Con algunos intendentes. Que no estaba Jaque, no estaba Lavalle. Jaca, no estaba Lavalle. No estaba Jaca. la Celsa. El Emir tampoco. El otro Emir tampoco. Emir. O sea, estaba Bravo, Flor Ubieta, Flor, presidente del Ubieta, PJ, Jiménez y Estebanato. Y Estebanato. Sí. ¿Cómo, digo, en ese mapa, en esa discusión, que está bien, coincido que tenemos que empezar a discutir los temas reales, importantes y estratégicos de la provincia, digo, pero de un lado dicen, mientras sigan desdoblando, vamos a seguir perdiendo. Del otro lado dicen, mientras no haya un proyecto real, todos vamos a ir desdoblando. Y dicen, acá lo que importa son los intendentes. Y digo, ¿qué pensás ahí? ¿Qué posición tenés ahí? Mira, yo entiendo la posición de los intendentes. Digo, uno de ellos tengo una relación muy, muy, muy estrecha con todos, digo, no quiero, pero uno de ellos es trabajador bancario, el Fernando Ubieta, digo, entonces imagínate que el Fernando Ubieta fue parte de nuestro cuerpo orgánico, entonces tenemos una relación mucho más allá de peronista, y él siempre quiso, me consta, que él siempre quiso volver a su La Paz. Él laburaba en General San Martín, entonces pudimos, por esfuerzo de él, ojo, de ir corriéndose un poquito más al este, hasta llegar ahí, y él siendo administrador de la sucursal La Paz, él logra la intendencia por muy poquitos votos, claro. Digo, ¿no? Yo entiendo a los intendentes, digo, ¿no? Porque no está muy claro esto de que si vamos todos juntos, digo, pero me parece que no es la discusión. En todo caso, nos perdimos una muy buena herramienta que eran las PASO. Digo, porque hoy, yo lo he escuchado, no sé si ustedes lo habrán escuchado, y no podemos hacer una interna partidaria porque no hay recursos. Las PASO justamente subsanaban eso, digo, que no tuviese equiparaban, exactamente, la posibilidad de llevar interna. Hablando de internas reconocidas, digo, me acuerdo Antum versus Pardal, digo, ¿no? Internas muy importantes sí hubo, y en todo caso de ahí salí fortalecido. Tampoco soy un ingenuo, ¿viste? Alguno que pierde, ¿viste? El que gana conduce y el que pierde acompaña. Siempre hay alguno, digo, pero fortaleces el músculo. No estoy animando una interna. Digo, no, eso te iba a preguntar. No estoy animando una interna, pero sí. Pero es una posibilidad en esa vía. Digo, eso existía antes. Yo no sé si ahora. Es lo que está planteando el Emir. Acá el Emir estuvo hace un par de programas, de Emir Félix, ¿no? Sí, no el Emir Andrado. Y él manifestó concretamente que para él la manera de ordenar,
y de resolver es una interna. Claro, bien. lo que estaría sucediendo frente a esa situación es que a raíz de la discusión del desdoblamiento, que no hay acuerdo sobre que los intendentes peronistas o desdoblan o no desdoblan, digamos, todavía no se sabe, porque todavía no se sabe nada, tanto de Cornejo para todos los costados, Sí. es todo especulación, Sí, ¿no? sí. Y nota de diario. Bueno, y algunos videitos de Instagram, también hay que decirlo. Sí, también. También nos informamos por Reels. Excepto la Libertad Avanza y el PRO, que ya se unieron en Sí, Buenos que Aires. ya está O sea, es clarísimo como- o que han dejado tuki, tuki, ver tuki. su estrategia. De hecho, la Pato Fael el año pasado ya decía, Cornejo va a ir con Milei. Ya lo decía el año pasado. Digo, en un escenario donde no está claro si van a desdoblar o no, y en un escenario donde tampoco está claro si vamos a votar ni siquiera este año, Exacto. imaginémonos en el contexto en el que nos pone también Cornejo, qué complejo y qué desafío estamos teniendo. Por ahí pensaba, y lo hemos pensado en varios programas, los militantes, las militantes, todavía confiar o intentar, ya te digo que el esfuerzo de ya estar militando e intentar entender lo que está pasando es un montón. Pero, ¿cómo sería esto de, recién lo hablábamos, cómo sería esto de ir encima de desdoblados, ir en 2 listas, ni siquiera más allá del consejo, más allá de la interna del PJ? Porque lo que estaría sucediendo es que va a haber una interna, ponele, en el PJ, una lista de unidad, y el Partido de la Victoria, la Cámpora de Aliados, digamos, irían por otro lado. Eso es lo que se estaría previendo. Ahora, si hay unidad, bueno, sí, va a haber una interna partidaria. Pero No, en el si hay caso de unidad que no hay interna. Saran. Bueno, pero es que ahí No, está el el tema. Emir está diciendo que vayan a una interna. Claro, Y la Anabel está el diciendo, tema es si que de desdoblan, esa- yo voy por afuera. Y eso no es entrar si a la vos le interna del sacás PJ. una foto al peronismo actual y decís, sí, esto está para resolverse en una interna, estás totalmente, a mi entender, No, en pifiado. este momento no. Si se están te digo que matando a tweets, Pero por eso- matando a titulares de diario, lo va a intentar resolver en una interna donde vamos a salir. Digo, ahí yo te acompaño tu posición de, bueno, no sé si el que gana conduce y el que pierde acompaña. Pero eso hace rato que no pasa. No, aparte. por supuesto. O sea, no está sucediendo. Por eso digo, si no es una mesa de unidad, Yo lo que leo... Puede por ser lo una que mesa de dice- unidad, perdón, y que, Sí. y que tampoco sea tal. se vote a quien conduce. O sea, Yo lo que siento, y un poco de lo que traes Pichi vos también a la conversación, que lo vengo escuchando, y también la Patricia un poco también lo dejó entrever, que es que la presidencia del PJ no está convocando a todos. Digo, no está sentando ni a los espacios sindicales, por lo menos claramente, digo, en público, a decir, che, ustedes aporten todo este caudal de construcción, de estructura, de perspectiva, de territorio, que también lo tienen. No está convocando a la Anabel, lo dijo la Pato recién, lo dijo la Anabel en una nota, qué sé yo, que tuvo que sí, salir lo a dijo decir la no sé qué propia cosa. Anabel en un tuit pidiendo que Claro. dejaran de decir en notas en diarios que eso estaba sucediendo. Y entonces, hay algo que más allá de la cámpora, que creo que está incluida, pero más allá de esa discusión, que es como la más pública, Anabel Félix, digamos, creo que hay un síntoma que supera o que ordena todo eso, que es que el PJ no está convocando a todos, que sean quienes sean los todos. Ahora, la novedad del fin de semana es, se sacaron una foto con el Jorge Omar Jiménez. Lo que yo decía recién es, bueno, qué tan difícil, si ya estamos, si se fueron con De Marchi y volvieron, esos compañeros, esas compañeras van a volver, bueno, ¿por qué no el resto? Sería esa la pregunta, ¿no? ¿Vos qué pensás respecto a eso? ¿Te sentís incluido o te sentís convocado por el PJ o no? En este Mira, momento? yo sé que han hablado con algunos compañeros dirigentes gremiales, conmigo no, digo, Ujú. no, pero no significa que yo represente el movimiento obrero. Digo, No, por Vos tenés supuesto. tu representación reivindicada por los trabajadores. Eso está claro. Pero entiendo que, y coincido con esto que decís, que cuando decimos todo, tienen que ser todos. Mm. Inclusive, llámenos a los dirigentes gremiales. Digo, si, no es que tenemos la voracidad por querernos quedar con todos los cargos, al contrario, digo, con la ardua tarea que tenemos en nuestros sindicatos, pero créanmelo, no es que pretendemos, viste, quedarnos con... Ni siquiera es aportar desde donde podemos a esto que entendemos que tiene que ser una unidad. Pero primero de la unidad, digo, ¿la unidad para qué? Claro.
Digo, porque si no, ¿viste? Otra vez, digo, nos juntamos 4, 5, 6, qué sé yo, pero termina pareciendo una componenda más que una unidad. Sí, Digo, Un rejunte. para las fotos, para las sí, redes. y nada más, digo. Y también el tema de las redes, uno por ahí se cansa con el tema de las redes, ¿no? ¿Viste? A mí Sí. me gustaría más una militancia más puerta a puerta, acompañar a los jubilados los miércoles, todos los miércoles, y somos muy poquitos los que acompañamos a los jubilados. 65 marchas llevan los jubilados. Mirá si tenés tiempo para poder... 65. 65 Algún marchas. miércoles. Algún miércoles tenés la posibilidad de decir en el laburo, me escapo, voy a comprar algo es una horita, de 11 a sí, 12. sí. Entonces, por ahí, ¿viste? Es muy cómodo la militancia por X, por IG, qué sé yo, pero me parece que la militancia y generar, nosotros decíamos capilaridad de encuentros. Probablemente estemos en otra era de los encuentros multitudinarios, pero si 20 eventos con 20 personas, digo, para usar el mismo, y ahí tenés un número muy importante que estás hablando, estás interactuando, te pegás un abrazo, te tomás un mate. Digo, me parece que eso es lo importante. Reitero, vamos a hacer todo lo posible. Y así lo planteo, digo, porque somos coherentes con lo que dice nuestro secretario general. Sergio estuvo ayer en el acto de Cristina y después le ponen un micrófono y dice, él es diputado de la Nación Sí. por provincia de Buenos Aires. Y dice, hay que trabajar por la unidad. Y si lo dice mi secretario general o nuestro secretario general, hay que trabajar por la unidad, pero por sobre todas las cosas con una agenda, una agendita, digo. Pero cuando digo agendita no en términos peyorativos, sino 4 o 5 4 o cosas 5 cosas. Claro. que sean Lo básico. ¿viste? Que lo entienda el militante. El militante va, labura, llega a su casa, los problemas, que no alcanza, que no llega al 20, que esto y que aquello, y encima le complejizamos Esa discusión. Claro, Ahora, ¿vos crees que simplifiquémosela. ese debate por lo básico, está viciado por la rosca? La rosca siempre existió, digo, no, si yo creo, viste, que la rosca siempre existió, digo, pero en un momento hay que, a veces en otros tiempos ordenaba, acá se mencionó hace un ratito al Chueco, digo, por ahí el Chueco ordenaba, viste, y entonces... Los egos. Sí, viste, los personalismos, Eso. viste, estas cosas que joden. ¿Hay algo de ¿viste? eso decís operando en todo este quilombo? Siempre hay, y siempre hay, digo, pero bueno, me parece que... Primero la patria. Sí, y primero tratar, vos fíjate algo, con esto termino. Dale. Digo, esto me quedo un rato más, todo lo que ustedes quieran. Entonces, Digo, fíjate que nosotros tenemos que elaborar una propuesta para enamorar a los mendocinos, a las mendocinas, a los argentinos y a las argentinas. Pero vos le vas a dar respuesta, si es que la ciudadanía nos acompaña, a partir de enero del 28. O sea, vos fijate cuán inteligente tenemos que ser para recrear la esperanza, pero que la esperanza no es el 28 de octubre. Los tipos no van a votar, pero tienen que saber que cualquier medida que le va a mitigar el dolor que hoy le está causando Milei, recién van a aparecer, si somos gobierno en el 27, en enero del 28. Digo, eso lo tenemos que internalizar y decírselo, porque si no... Si le decimos, che, nos votás en octubre y va a estar todo bien, lo único que vamos a hacer es frenar el avance de estos, ¿viste? Crueles. Va a estar la herencia de Milei, digamos, antes. Por supuesto, digo, ¿no? Entonces, digo, esto también tiene que ser parte de la construcción del mensaje que tenemos que llevar cuando nos presentemos en sociedad, para que esa sociedad, ese pueblo... Sí, ojo con volver a prometer llenar la heladera, digamos. Ayer García Cuerva lo dice, cuando habla de la mentira reiterada. Muy buen mensaje. Me parece que aquel que tenga 12 minutos libre de su tiempo, que escuche los 12 minutos de García Cuervo, no tienen desperdicio. Total. Bueno, la Pato y nos mandaron a estudiar, a leer a Perón y a escuchar ahora... Y el productor me está retando porque dice que hay mucho comentario aportando cosas que hay que leerlos. Y son las 9, Sí, son las 9. El Osvaldo Toneto, leamos un par de comentarios. Gavilán Originario, dice: compañero Sergio, creo que los sindicatos deben salir a pedir una paritaria real y no la que marca el gobierno departamental, provincial y nacional, ya que hay secretos que los
Ah, Sectores debe ser. hay sectores que los creo. sueldos están por debajo del mínimo vital y móvil. Claro. Bueno, ese es un punto para la agendita. Ujú, Y eso es ujú. un Sueldos por punto también que debajo. nos tenemos que hacer cargo. Nosotros gobernamos 4 años y si bien es cierto que tuvimos un desempleo por debajo del que dejó Cristina en el 2015, tuvimos salarios registrados por debajo de la línea de la pobreza. Totalmente. Exacto. Entonces, digo, cuando que vos decirlo. sos gobierno, tenés Ah. que tener voluntad. Digo, si hay algo que le reconozco al gobierno de Milei, A ver. es la voluntad por Avanzar. imponer la agenda que él Ejercer quiere. el poder. ¿Viste? Y le Total. importa un sorete. Sí. Yo me Total. cansaba y me irritaba esta frase de la relación de fuerza. Ah, ¿Se acuerdan? Total. Harto. no podemos no mandar. da, no da la relación de fuerza. no da entonces, digo, y a nosotros nos faltaban 9, 10 diputados. Dios. Digo, que recién lo pudimos en el último tiempo Hay de que masa. cagarse un poco en todo, ¿no? Y decir, vale, vamos, Pero, contra todo. pero si 9 legisladores, digo, no hay una obrita para dos provincias para tener Total. 9 votos. Entonces, no puede un gobierno que se precie de ser Tremendo. peronista tener laburante, aún con los niveles de desempleo que teníamos por debajo de la línea de pobreza. Y tiene razón ese compañero. Total, y tiene total. razón. Me encanta, me encantó ese otro cierre, comentario, ¿eh? por favor. ¿Otro? O de otra persona. ¿Ay? No hay, no hay. Ah, no había nada. El Pancho, está el Pancho diciendo Vos. grande la pero bancaria, es de los somos Osvaldo todos también. trabajadores. Los referentes deben entender que los cargos legislativos o ejecutivos son unos cuantos, pero Pero que detrás de eso detrás- necesitamos un equipo. Sí, eso total. Necesitamos un equipo que nos ayude a transformar las distintas realidades. Omar Totalmente de Murati acuerdo. más arriba dice, ¿qué dos dirigentes que han invitado hoy? La Patri y Sí. el Pichi. La verdad que sí, programón. Sí, espectacular. Se cumplieron muchos de esos juntos. Grande la bancaria, Francisco Luco, que es mi señor padre. Grande la bancaria, somos todos trabajadores, unámonos con solidaridad y respeto. Bien. La Sole Gavilana también, Ay. original. Si algo Este le faltaba a este comentario. programa para ser mi preferido era que nombraran al compañero Saúl Baldini. De pie, ¿eh? Vos De sabés bien, que total. lo conocías, Saúl. ¿Conociste a Saúl? Sí, sí, sí. Oh. Tuve, después, fuera de cámara, le muestro una foto. Me encanta. Te la mando, amiga. Yo te la mando, Sole, por muy, favor. muy. La Una subimos foto de a la las foto. redes. Nos convocaron allá por el año 87 Claro. lo que era el inicio de la juventud sindical bancaria. Ajá. ¿Cómo no voy a creer yo en la juventud? Yo soy fruto de eso. Sí, Claro. claro. Digo, 40 años después yo soy secretario general de una seccional y en ese entonces me mandaron como joven, que lo era, Ujú, por San Rafael, que era donde vivía, y yo Ujú. trabajaba en el Banco de Previsión. ujú. Y entonces el secretario de Acción Gremial de aquel entonces, Palermo se llamaba el compañero ya fallecido, tuvimos una reunión con Saúl Ubaldini en Azopardo. Increíble. En Wow. Azopardo. Ah, ¿es en la CGT? Sí, 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 Wow. sí, en CGT. En CGT. Qué Bueno, Pero gente, espectacular. hermoso programa, hermosas Gracias charlas, por grandes todos los invitados. comentarios, Sí, además, han mucha gente estado- participando, ha estado muy mucha gente participativo el tirando chat. comentarios. Absolutamente. Estamos un cachito pasados de tiempo. Sí, nos vamos ya. Antes, agradecerle a nuestros auspiciantes que no logramos agradecerle antes. a que cerveza fue, berraca que siempre Pero- nos acompaña. Lo estoy diciendo. Dale, no, dale, no, dale. no. A Más cerveza rápido. berraca. Más rápido. No, Me muero, No. estoy viendo la foto. La foto con está viendo- Saúl. Mostrala. Mostrá la foto con Saúl Baldini, por favor. Ahí, más allá. Ahí, Me muero, no. me muero. Qué Espectacular. rico. Archivo. Se captura, Sole. Había rulo. Había Bueno, mucho rulo. Bueno, nada, agradecerles a Cerveza Berraca, a nuestro auspiciante de birras que siempre está acompañándonos ya de Sí. hace un poquito. Recuerden que tienen un descuento con el código El Búnker del 10%. Los encuentran como @cerveza berraca en Instagram y en Facebook. Y a las amigas de Amaya Licores que también nos acompañan programa a programa. Licores artesanales, intensidad de sabores y genuinos colores. Increíble para pasar este fresquito que se viene. El frío polar. Amaya-licores en Instagram y los puntos de venta ya lo hemos mencionado, el Almacén Campesino de Ciudad en Coronel Plaza 421 o por Instagram también las pueden contactar. Gracias Amaya, gracias Berraca, gracias Pichi por estar hoy, de verdad muy importante, muy linda la charla. Queda mucho por hablar, me quedaron 1000 Sí. preguntas vinculadas al mundo financiero y la banca pública y esto que ahora va a Miles. ser Sociedad Anónima del Banco Nació. No va a ser. No va a ser. No va a ser. No va a Bien. ser. No lo Vamos, vamos a vamos a dejar. resistir hasta donde se Exacto. pueda. Muy bien, Vamos a muy res- bien. Esa es la convicción que necesitamos. Che, No, bueno, no, no. muchas gracias por venirte al búnker. Sí, Muchas compañero, de No, verdad. no, Muchas, al muchas contrario, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, Bueno. muchas gracias. Igualmente. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias. Un besito a la Pato, que Gracias. seguro se quedó viendo. Ay, la Pato, te amamos, Te Pato, amamos. gracias. Al Gracias Gonza, por que está venir. del otro lado ahí produciendo hoy, la Gores, como siempre, operando, el Agus, que está por ahí atrás.
tirando sus magias desde la creatividad. Está el Marquitos por ahí también. El Maquito también. Gracias Bueno, Cascote TV por toda la operación técnica de este estudio espectacular ¿Cuánto del agradecido? amor. ¿cuánto agradecido? Bueno, Vamos a tener que nos pasar vemos el créditos, lunes. chicos. Nos Nosotros Nos vamos a tener que vemos pasar el lunes créditos. que viene. Nos vemos el lunes que viene. El lunes que Venimos viene, el con- primer lunes de junio. Sí. Sí, Nos mejor vemos el energía lunes. que este, se los prometemos. Sí. Más para arriba. Y más preparados. Ah. No, esto fue un montón. Igual. Bueno, Chao, chiquis. saluditos. Nos vemos. Via Perú.